¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre un multimillonario estuviera mal? Aquí hay un hecho impactante para empezar. Un juez acaba de decirle a un expresidente de los Estados Unidos que sus argumentos eran frívolos, sin fundamento e indignos del tiempo del tribunal, y ahora sus activos están siendo preparados para el embargo, no multados, no advertidos, tomados. Entonces, cuando los tribunales llegan a esta etapa, generalmente significa una sola cosa: el sistema cree que el dinero es real, la deuda es real y las excusas se terminaron. Esto no es un rumor ni un punto de discusión política. Se trata de Donald Trump, su imperio empresarial y un fallo legal tan brutal que incluso los analistas legales veteranos quedaron atónitos por su tono. Edificios que definieron horizontes, propiedades ligadas a su identidad, todo de repente vulnerable, porque un juez rechazó sus últimos reclamos para detener el proceso. Entonces, ¿cómo se llegó hasta aquí? ¿Por qué el juez lo frenó de forma tan completa? ¿Y qué significa cuando los tribunales y el sistema financiero dicen que no al mismo tiempo? Quédate conmigo porque las siguientes 10 razones explican exactamente por qué este momento podría cambiarlo todo. Aquí está la parte que mucha gente pasa por alto y es fundamental para entender por qué el juez frenó a Trump de manera tan decisiva. Este no era un caso nuevo, no fue una emboscada política. El tribunal ya había dictaminado, tras un juicio completo, que Donald Trump cometió fraude persistente y reiterado durante muchos años. Los testigos testificaron, se revisaron documentos, se escucharon las defensas y el veredicto fue claro. Cuando el juez rechazó más tarde las mociones de emergencia de Trump, no estaba decidiendo la culpabilidad de nuevo, simplemente estaba ejecutando una sentencia que ya existía. El equipo legal de Trump intentó argumentar como si el tribunal estuviera actuando con prisa o de forma injusta, pero el juez dejó una cosa inequívocamente clara. Este resultado era predecible. El fallo no surgió de la nada. Fue la consecuencia natural de perder un caso de fraude civil que involucraba cientos de millones de dólares. Según el juez, calificar la ejecución como inconstitucional o como un daño irreparable no solo era erróneo, sino que ignoraba cómo funciona realmente el derecho civil. Una vez que se dicta una sentencia, el reloj empieza a correr. Los tribunales no esperan indefinidamente solo porque al demandado no le guste el resultado. Es por esto que el tono del juez importó tanto. Ya no tenía paciencia. Dejó claro que Trump tuvo todas las oportunidades para evitar este momento, no cometiendo fraude, llegando a un acuerdo antes o siguiendo los procedimientos estándar después de perder. En cambio, eligió la demora, la negación y los reclamos dramáticos. El tribunal lo vio con claridad. Una sentencia final significa autoridad final. Y una vez que se cruza esa línea, la ley pasa del debate a la acción. Por eso, el embargo de activos no fue extremo, fue inevitable. Si este desglose te ayudó a ver la historia con más claridad, deja un comentario contándonos razón te sorprendió más. Realmente los leemos y ellos dan forma a los futuros videos. Ponemos tiempo real, investigación real y esfuerzo real para que estos videos sean sencillos y honestos. Así que si valoras eso, suscríbete. Es solo un clic, pero hace una gran diferencia. Y si crees que los hechos importan más que el ruido, quédate con nosotros, porque las siguientes razones son aún más reveladoras. Aquí es donde la situación pasó silenciosamente de un problema legal a una emergencia financiera total. Después de perder el caso de fraude, Donald Trump tenía un camino legal claro si quería detener la ejecución mientras apelaba: depositar una fianza. Esa fianza existe por una razón: garantizar que el dinero seguirá allí si la apelación falla. Los tribunales no simplemente confían en la palabra de alguien, especialmente después de un fallo por fraude. Sin fianza no hay pausa y sin pausa la ley sigue adelante. El equipo de Trump argumentó que el monto de la fianza era injusto, excesivo e incluso imposible. Pero el juez no se dejó convencer porque este requisito no es exclusivo de Trump. Se aplica a todos. Si un demandado debe cientos de millones, la fianza refleja esa realidad. La posición del tribunal fue simple y fría. Las apelaciones no son pases gratuitos para demorar. Puedes impugnar el fallo, pero no puedes congelar las consecuencias a menos que cumplas con el estándar legal. U.
Afirmar que es demasiado difícil no cambia la regla. Lo que hizo que esto fuera especialmente perjudicial fue lo que sucedió después. Los abogados de Trump admitieron que contactaron a docenas de compañías de fianzas y no pudieron conseguir ninguna dispuesta a asumir el riesgo. Ese no fue un fallo del tribunal, fue el mercado hablando. Cuando las instituciones financieras privadas se niegan a respaldar tus activos después de una sentencia por fraude, el tribunal no interviene para salvarte. Se hace a un lado y deja que comience la ejecución. En ese momento esto dejó de tratarse de argumentos legales y pasó a ser sobre credibilidad financiera. Y una vez que la credibilidad colapsa, el sistema no se ralentiza, se acelera. Si esta explicación cambió tu forma de ver este caso, deja un comentario con una palabra que describa tu reacción. Leemos cada uno de ellos. Pasamos horas analizando estas historias para que sean claras, honestas y objetivas. Por eso, si aprecias ese esfuerzo, suscríbete. Es solo un clic y quédate con nosotros porque la siguiente razón explica por qué incluso el mundo financiero le dio la espalda. Aquí es donde la historia toma un giro que ninguna cantidad de gasto legal puede arreglar. Después de ser declarado responsable de fraude, Donald Trump insistió en que sus propiedades eran enormemente valiosas, lo suficientemente valiosas como para que embargarlas causara un daño irreparable. Pero cuando llegó el momento de demostrar ese valor en el mundo real, sucedió algo notable. El mercado dijo que no. Las compañías de fianzas, las aseguradoras y las instituciones financieras, cuyo negocio entero es evaluar el riesgo, se negaron a aceptar las propiedades de Trump según sus valoraciones declaradas. Ni una, ni unas pocas, docenas lo rechazaron. El juez no vio esto como una coincidencia. De hecho, destacó la ironía en el corazón del argumento de Trump. Fue declarado responsable de fraude porque infló los valores de sus activos ante bancos y aseguradoras durante años. Ahora quería que esas mismas instituciones confiaran lo suficiente en esos valores para respaldar una fianza masiva. No lo hicieron. Y desde la perspectiva del tribunal eso no fue injusto. Fue una confirmación. Si las propiedades de Trump realmente valieran lo que él afirmó durante décadas, obtener una fianza habría sido una rutina. El rechazo no fue político, fue la realidad financiera poniéndose al día. Por esto, el rechazo del juez fue tan tajante. Los tribunales no existen en un vacío. Entienden cómo funcionan los mercados cuando todos los actores financieros serios llegan de forma independiente a la misma conclusión de que el riesgo es demasiado alto. Los jueces prestan atención. El fallo dejó claro que la incapacidad de Trump para obtener una fianza no era prueba de que el sistema estuviera manipulado en su contra. Era prueba de que su credibilidad había colapsado y una vez que la credibilidad se pierde, los tribunales dejan de tener paciencia. En punto, la ejecución no es agresiva, es lógica. Esto no fue solo una pérdida legal, fue el momento en que los números dejaron de mentir por él. Si esta parte te hizo reflexionar, comenta con la palabra mercado, porque aquí es donde la historia gira silenciosamente. Ponemos un esfuerzo serio en analizar estos momentos sin ruido ni manipulación. Así que si eso te importa, suscríbete. Es solo un clic y no te vayas a ningún lado. La siguiente razón explica por qué el juez dijo que el daño fue totalmente autoinfligido. Si esta explicación te ayudó a conectar los puntos, comenta opciones porque a eso se reduce todo esto. Ponemos un esfuerzo real en analizar estas historias con claridad. Por eso, si valoras eso, suscríbete. Es solo un clic, pero mantiene este canal en marcha. Mantente atento porque la siguiente razón explica por qué el argumento constitucional de Trump se desmoronó por completo. Este fue uno de los reclamos más dramáticos de Trump, que ejecutar la sentencia antes de que terminara su apelación violaba su derecho constitucional al debido proceso. Suena poderoso y está diseñado para generar alarma, pero el juez desmanteló este argumento con precisión. El debido proceso no significa un retraso interminable, significa que recibes una notificación, una audiencia justa y una oportunidad para defenderte, todo lo cual recibió Donald Trump. De hecho, el juez enfatizó que Trump recibió más que suficiente proceso, no menos. El tribunal explicó algo que la mayoría de la gente no nota. El requisito de fianza de Nueva York existe para proteger el debido proceso, no para socavarlo.
Cuando un demandado apela una sentencia cuantiosa, la fianza garantiza que el dinero seguirá disponible si la apelación falla. Sin ella, los demandados podrían prolongar los casos durante años, mover activos y dejar a las víctimas sin nada. El juez señaló que esta regla ha sido ratificada repetidamente y se aplica a todos los demandados, sin importar qué tan poderosos o famosos sean. Trump no estaba siendo señalado, estaba siendo tratado exactamente como cualquier otra persona que pierde un caso civil masivo. Aquí es donde el argumento colapsó de verdad. El juez dejó claro que Trump era libre de apelar tanto como quisiera. Nadie se lo impidió. Pero la Constitución no garantiza una apelación libre de consecuencias. La ejecución durante la apelación es normal cuando no se deposita una fianza. Calificar eso de inconstitucional no solo era erróneo, mostraba una falta de comprensión fundamental de cómo funciona el derecho civil. Una vez que el juez lo planteó de esta manera, el reclamo perdió toda su fuerza. El sistema no le estaba negando a Trump sus derechos, le estaba impidiendo abusar de ellos. Y esa distinción importaba más que cualquier retórica política que pudiera ofrecer. Si esto aclaró la confusión sobre el debido proceso, comenta Constitución, para que sepamos que este desglose ayudó, ponemos un esfuerzo serio en explicar temas legales complejos en lenguaje sencillo. Así que si aprecias eso, suscríbete. Es solo un clic. Tenemos que avanzar porque la siguiente razón explica por qué el juez rechazó de plano las afirmaciones de persecución política. Este fue el argumento al que Trump volvió una y otra vez, que todo el caso era un ataque político impulsado por enemigos que querían destruirlo. Sus abogados afirmaron que la acción de ejecución no se trataba de leyes, sino de política, apuntando específicamente a Donald Trump por quién es un. Pero el juez no solo rechazó este reclamo, lo trató como una tontería peligrosa cuando se presenta sin evidencia. Los tribunales no se manejan con vibras, es narrativas de campaña, se manejan con pruebas. El juez expuso una realidad de la que Trump no pudo escapar. El caso fue presentado por Leticia James, sí, pero estuvo respaldado por años de investigación, documentos, testimonios bajo juramento y análisis de expertos. Trump tuvo abogados, interrogó a los testigos, presentó defensas, perdió. Llamar a ese resultado político después del hecho no lo transformó en persecución. El juez enfatizó que el desacuerdo con un veredicto no es evidencia de sesgo y que acusar a los tribunales de corrupción sin pruebas no es un argumento legal, es un ataque al sistema de justicia mismo. Lo que hizo que esto fuera especialmente perjudicial fue el tono del juez. Dejó claro que ya había escuchado este argumento antes repetidamente y lo encontraba cada vez más insultante para la integridad del tribunal. Sugerir que jueces, secretarios y todas las instituciones legales conspiraban contra Trump no solo tenía respaldo, cruzaba una línea. Los tribunales tienen la responsabilidad de frenar eso, porque si cada demandado perdedor pudiera gritar política y detener la ejecución, la ley colapsaría. Y aquí es donde la retórica finalmente salió mal. En lugar de ayudar a Trump, convenció al tribunal de que estaba actuando de mala fe, tratando de usar la indignación pública como un arma para escapar de la responsabilidad. Y una vez que un juez llega a esa conclusión, la puerta se cierra rápido. Aquí es donde el juez trazó una de las líneas más claras de todo el fallo. Los argumentos de Trump tomados en conjunto pedían esencialmente un trato especial, reglas diferentes por quién es, qué cargo ocupó alguna vez y qué tan grande sigue siendo su plataforma pública, pero el tribunal lo dejó inequívocamente claro. La ley no se doblega ante el estatus. Una vez que Donald Trump entró en un tribunal civil como demandado, estuvo allí como cualquier otra persona que hubiera perdido un caso de fraude debiendo cientos de millones de dólares. El juez enfatizó que las reglas de ejecución de Nueva York son rutinarias, están bien establecidas y se aplican todos los días a demandados con mucho menos poder y visibilidad. Si los dueños de negocios normales pierden sentencias civiles y no logran posponerlas, sus activos son embargados, sin discursos, sin titulares, sin simpatía. La fama de Trump no le daba derecho a retrasos, exenciones o una ejecución más suave. De hecho, el tribunal sugirió lo contrario.
Permitir excepciones para figuras poderosas socavaría la confianza pública y señalaría que la justicia opera en una escala variable. Así no es como los tribunales mantienen su legitimidad. Este razonamiento tuvo un peso enorme. Los jueces son muy conscientes de que sus fallos envían mensajes más allá de los casos individuales. En este el mensaje fue simple y profundo. El Estado de Derecho solo funciona si se aplica por igual. El tribunal se negó a crear una excepción para un expresidente porque hacerlo invitaría a cada demandado rico e influyente a exigir lo mismo. Por eso el estatus de Trump jugó en su contra, no a su favor. Al juez no le interesaba quién era él, solo lo que la ley exigía tras una sentencia final. Y una vez que ese principio quedó firmemente establecido, el embargo de activos se volvió inevitable. La igualdad ante la ley no solo fue citada, fue ejecutada. Para cuando se dictó este fallo, el juez no solo evaluaba argumentos, evaluaba patrones, y el patrón era imposible de ignorar. Una y otra vez, Donald Trump utilizó mociones de emergencia, reclamos constitucionales y retórica política, no para corregir errores legales, sino para ganar tiempo. El juez dejó claro que los tribunales no están obligados a consentir tácticas diseñadas para retrasar la rendición de cuentas después de una sentencia final. Las apelaciones son un derecho, pero abusar del procedimiento para estancar la ejecución no lo es. Lo que más importó aquí fue la intención. El juez señaló que los escritos de Trump no introducían nuevos hechos, nuevas leyes ni nueva evidencia. En cambio, reciclaban argumentos ya rechazados, empaquetados con un lenguaje más dramático. Esa es una señal de alerta en cualquier tribunal. Los jueces esperan litigios de buena fe, disputas reales sobre problemas legales reales. Cuando las mociones parecen diseñadas principalmente para posponer las consecuencias, los tribunales pueden cerrarlas rápidamente. Eso es exactamente lo que sucedió aquí. El juez no estaba confundido, no estaba indeciso, había terminado. Es por esto que el fallo se sintió inusualmente cortante. El tribunal esencialmente dijo que el proceso de apelación no puede usarse como un mecanismo de estancamiento. Si eso se permitiera, los demandados ricos podrían prolongar los casos indefinidamente mientras mueven silenciosamente los activos fuera de su alcance. El requisito de fianza existe para detener exactamente ese comportamiento. Cuando Trump no depositó la fianza e intentó bloquear la ejecución de todos modos, el juez lo interpretó como un intento de retrasar lo que la ley ya había decidido. Una vez que se llegó a esa conclusión, la paciencia se evaporó. El tribunal pasó de escuchar a actuar y cuando un juez cree que un demandado ya no está litigando de buena fe, el sistema legal deja de negociar y comienza a ejecutar rápido. Si esto ayudó a aclarar un gran malentendido, comenta Cobro para que otros no se pierdan este punto. Ponemos un esfuerzo serio en explicar lo que los titulares a menudo distorsionan, así que si valoras eso, suscríbete. Es solo un clic y quédate con nosotros porque la razón final explica por qué este fallo envía un mensaje mucho más allá del propio Trump. Esta razón final va más allá del propio Trump y explica por qué este momento importa tanto. El juez no solo estaba resolviendo una disputa con Donald Trump, estaba reforzando un límite. Durante años, la estrategia de Trump se basó en una suposición que el poder, la publicidad y la presión podían doblegar a las instituciones hasta que las consecuencias desaparecieran.